Muy bien. Bueno, eso hay que medirlo dependiendo del nivel de desarrollo que tenga los medios comunitarios, populares, cooperativos donde están insertos, hablando de aquellos que no son multiplataforma, por un lado, y por el otro lado el despliegue de la industria mediática corporativa, es decir, desde el punto de vista de su proyecto político-comunicacional, en ambos casos no son iguales, ¿no? Es decir, los modos de concebirse de esos medios parten de premisas diferentes y sus modos de articulación con los públicos, con las audiencias, con las comunidades a las que llegan también. Es decir, la concepción de un medio comercial, como decir radiofonía comercial, hacía mucho tiempo que no escuchaba esa terminología. Las radios comerciales tienen una concepción de medios más claramente vinculada al negocio, ¿no? Es decir, a medios como negocio. No lo estoy demonizando, estoy simplemente diciendo, bueno, yo me pongo un proyecto mediático con la finalidad lucrativa y diseño una estrategia programática de comunicación que se mide también por la ley de la oferta y la demanda. No necesariamente eso quiere decir ir en contra de la libertad de expresión, pero bueno, en algunos casos estará muy regulado por el fin de lucro. En el caso de los medios comunitarios, populares y cooperativos, indígenas, asociativos, de organizaciones sin fines de lucro, está mucho más vinculado a, eh, a regular la estrategia programática desde el punto de vista de las necesidades y las realidades de las comunidades a las que va dirigido. Entonces, eso en cuanto a la concepción del medio. Ahí la comunicación es un bien social, ahí está. Eso no quiere decir con fines de pérdida, tiene que ver con la rentabilidad, pero no con la pérdida necesariamente. Entonces, digamos, cada vez que pensás en esas estrategias, primero hay que pensar qué tipo de proyecto político-comunicacional tienen unos medios y otros. Son diferenciados. Eso por un lado. Si vos me vas a elegir a mí, siempre voy a elegir a aquellos que tienen que ver con la concepción de la comunicación como un bien social. Ahora bien, los medios comerciales, que tienen larga data en la Argentina, y en América Latina y en el mundo, son parte de la industria cultural. Entonces han sido parte actora, por decirlo de alguna manera, del modo en que se ha moldeado el capitalismo y la cultura en la vida cotidiana también. Entonces hay un modo de producir esos medios, pero también de consumirlos, de crear opinión, de fijar agenda, de construir sentido. Hace parte de la vida cotidiana de la gente también. Entonces, lo que los diferencia es la potencia con la que uno se despliegan de acuerdo a los recursos que tienen y las potencias que tienen otros. Ahora bien, dentro de lo que son los medios asociativos, la fortaleza está muy ligada, mucho más que ningún otro medio, a la cotidianeidad, precisamente por su cercanía programática, por los temas que hacen a los intereses más cotidianos de las comunidades en donde están insertas. Eso es particularmente específico de medios locales y comunitarios. Bueno, predominan, es relativo, ¿no? O sea, son hegemónicos. No siempre predominan por ser hegemónicos, porque si yo pensara eso, no creería que a eso se le puede hacer insurgencia. Y a lo largo de la historia de América Latina, este, y en los últimos 200 años de historia, medios que comenzaron pequeños causaron revoluciones comunicativas. Y para muestra, basta revisar la historia argentina o la historia centroamericana, por ejemplo. Entonces, hay que ver primero qué quiere decir ecosistema mediático. Eh, para mí es una denominación que por lo menos me gustaría interpelarla,
Porque siempre que hablemos de ecosistema mediático tendremos que hablar de ciertos equilibrios que si uno entiende la comunicación situada, los equilibrios comunicativos no existen. Por el contrario, siempre ha primado una comunicación vertical, una comunicación que ha silenciado las grandes mayorías con, con conflictos sociales y exclusiones muy importantes. La hegemonía de la industria mediática, como me gusta llamarla más a mí, esa hegemonía sí tiene muy claro para qué existe. Y no es igual a lo largo de las décadas. Entonces, en mi opinión, un sistema democrático en donde la preeminencia la tienen los medios comerciales oligopólicos o monopólicos, está muy lejos de garantizar ecosistemas mediáticos, ni ecosistemas comunicativos, ni soberanías comunicacionales. Por el contrario, lo que están garantizando, como muy bien lo denominás vos, es un statu quo vinculado a los sistemas de poder. Entonces son garantes, más bien, de la voz cantante del que tiene el poder y la plata, que no son solo medios de comunicación. Entonces yo, para hablar de ecosistema de medios, tengo que primero pensar siempre desde el que menos, desde el lugar del medidor de la justicia social. Y en ese sentido yo prefiero hablar de soberanía de la comunicación. ¿Viste? Yo voy a medir una sociedad, ¿cómo está en términos de derecho a la comunicación? Bueno, voy a medir su soberanía comunicativa. Y si esa soberanía comunicativa me dice que la hegemonía la tienen los medios de las corporaciones, es una democracia débil. El gran problema lo tienen esos autores en primer lugar, ¿no? Porque siempre han considerado a los medios comunitarios, populares, alternativos y todas sus denominaciones como medios pequeños, precarios y provisorios. Casi como dentro del campo de la comunicación, los hermanos pobres de la comunicación. Ya hay un problema de concepción eh, fundante para pensar los medios de comunicación y los sistemas democráticos. Es decir, un ángulo de la mirada. Un segundo problema que observo es el costado fáctico. Los emprendimientos que hacen y gestan o desatan procesos emancipatorios comienzan pequeños, como vos lo llamás, precisamente porque la concepción vertical de la sociedad y la preeminencia del capital, vivimos en un sistema capitalista, favorece un tipo de medios de comunicación. No es que eso depende de la voluntad de un grupo social de hacerlo pequeño, chiquito, de un pueblo, en una provincia. Surgen desde abajo para arriba, con muy pocos recursos, con la voluntad de colectivos sociales, precisamente como surge el emprendimiento de viviendas colectivas, de la soberanía alimentaria, es decir, todas las soberanías posibles, la de la comunicación, la de la educación, la de la alimentación, la de la vivienda, la del trabajo, que tengan que ver con un sistema social igualitario y que distribuya riqueza, donde reina el capitalismo, son vistos como minoritarios, porque eso es, decime vos los emprendimientos de la economía social y solidaria cuán hegemónicos son. Surgen en circuitos más pequeños precisamente porque no son hegemónicos. ¿Qué es lo hegemónico? El principal genocida, decía Che Guevara, que es el capitalismo. Entonces, esos emprendimientos que surgen como en esquema de piral dialéctica, cuando más quieren hacerse mayoritarios y hacer preeminentes, es cuando más atacados son. Te doy un ejemplo muy claro. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que nunca se implementó a los fines con los cuales fue concebido, en especial inclusive con los medios comunitarios, eran chiquitos, eran precarios, eran provisorios, eran de corto alcance de pueblitos, hasta que empezaron a ser reconocidos por la ley. Hasta que la radio estuvo en manos de los cuichí.
hasta que, ¿por qué necesitas interpelarlos, incautarles los equipos, perseguirlos, como pasó con FM Ocupa, por ejemplo, en la localidad de Moreno? ¿Por qué no hay presupuesto desde el Estado para solventar en esta era macrista menos, ¿no? Porque hay un problema central. Dejan de ser pequeños, precarios y provisorios cuando se trata de repartir. Y eso pasa lo mismo con la tierra, con el agua, con con la producción agropecuaria. Pasa con todos los rubros de la sociedad. Porque lo que está en el fondo, en discusión, no son solo los medios, es el modelo de sociedad que querés. Y generalmente, cuando hay necesidades tan radicales como es la necesidad de ejercicio del derecho a la comunicación, tanto como el alimento, la vivienda, la tierra, el trabajo, cuando eso no es cumplido y no lo garantiza el Estado, hay iniciativas locales de grupos sociales que se organizan a través de sociedades sin fines de lucro, cooperativas, todos los formatos del sector social, como los denominó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que toman la iniciativa de tener sus propios medios. Entonces, es como pensar cualquier rubro de la agenda de los derechos humanos. Cuando esos derechos no son ejercidos, siempre es como la fumarola de un volcán. Va a surgir desde algún lugar, porque eso es una emergencia. Es la emergencia del trabajo, la emergencia de la salud, la emergencia de la comunicación. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación no parte de la voluntad del que tiene el capital, parte de la voluntad de los diferentes colectivos sociales que habitan en una sociedad. Entonces, ¿habrá ecosistema cuando eso se construya? De base no me aparece como certeza. Como certeza previa no hay para mí, ¿no? Sino que es una construcción en todo caso. Y por empezar, si nosotros solo estudiamos las industrias solamente y los modelos en cómo se constituyen los procesos hegemónicos, estamos al horno. Yo siempre voy a elegir desde, desde el lugar, no del chiquito y precario, pero eso es una concepción. Preguntar a cualquier medio comunitario si nació para ser chiquito y para alcanzar acá la vuelta. Y te vas a encontrar con una gran sorpresa. Surge desde ahí porque esas voces no son escuchadas. Esas voces no hablan. Son los ninguneados, los nadies, no solamente por los sistemas de medios nacionales e internacionales, sino también por la academia. Mira, en los 6 años que tuvimos la ley tal cual la pensamos, eh, por, hablo en plural porque yo hice parte de un colectivo gigante que en la República Argentina escribió esa ley y que por supuesto hubo abogados con una experticia sustantiva que la terminó definiendo, ¿no? Pero los distintos grupos sociales que participamos de los foros previos que acabaron en la 26.522, a lo que apuntaba era a que hubiera tres sectores fundamentales que no desconoces, que son los privados, los públicos y los del sector social. Luego hay una fase que es la de la implementación de la ley. No fueron 6.000 años, ni 10 años, fueron 6 años. En esos 6 años no se terminó de implementar y muy lejos estuvo de hacerle justicia a todo el espectro del sector social. Promovió el surgimiento de medios escolares, promovió el surgimiento de radios socioeducativas, de televisoras comunitarias, de productoras audiovisuales comunitarias, tendió a prolijar el espectro radioeléctrico, como se les debe decir en una época, todo lo que vos quieras. Ahora, lograr la asignación de las frecuencias a todos y todas como estaba pensado, no se hizo hasta el 2015 y mucho menos después del 2015. Por más que no se tocara el articulado, se tocaron otros que le abrieron el grifo a los que le tienen todo, ¿no? Entonces es una manera de acallar
a los medios comunitarios, tanto como no pagarle los FOMECAS o demorarlos, llamarlos a reuniones que se postergan 10 veces, es decir, simular una atención democrática, un cumplimiento de la ley en la era macrista, ha sido el ida y vuelta de estos 3 años y medio en donde no se cumplió absolutamente nada, ¿no? A mí no me sirven las estadísticas que digan, no, bueno, hubo un porcentaje menor durante la etapa del gobierno kirchnerista y hubo mayor en la etapa del gobierno macrista. A mí los porcentajes me dan datos, pero no me hablan de la política real, de la aplicación de una política de derecho a la comunicación. Entonces yo no lo puedo sacar solo la foto parcial y no ver el conjunto, ¿no? Entonces, creo que en estos años lo que no ha sido posible, y ya estamos en una etapa de un balance muy negativo, es el beneficio que han tenido los medios comunitarios. Si se lo hubiera aplicado como estaba, probablemente estaríamos en una situación muy distinta de la que estamos. Ahora estamos mucho más lejos, muchísimo más lejos, básicamente porque esa ley, como nosotros la soñamos, ya está absolutamente mutilada. No está derogada, pero está destruida, digamos, ¿no? Mira, yo creo que el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, es un ejemplo clarísimo de cómo se constituye un actor social sólido, fuerte y que ha vencido muchísimos avatares. Vos pensás que desde la reapertura democrática hace 34 años eh, vienen surgiendo radios comunitarias en toda la Argentina. Entre el 84 y el año 89 hubo una implosión de FM de baja potencia brutal, en las cuales una parte eran comunitarias, y ya tuvieron los primeros agrupamientos en la Asociación de Radios Comunitarias que se llamaba ARCO. Después hubo como 2 etapas, una que fue la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que también era Farco, que duró 2 años, y luego en el año 95-96 que se hace el foro como existe en la actualidad, y que perduró a lo largo de los años y que cada vez son más, son 120 emisoras en la actualidad que están distribuidas en toda la Argentina. Como actor, yo me saco el sombrero, la capacidad de haber funcionado con recursos y sin recursos. Han resistido los 90, que eso, dicho, me cuesta menos de 10 segundos decirlo, pero haberlo vivido, y lo que eso significó, haber sobrevivido, haber existido y haber hecho parte de la cocina de la ley de servicios de comunicación audiovisual, yo creo que es un logro que no hay que confundirse. Es decir, cada uno se apropia de quién escribió la ley, ¿no? Los del sector universitario, los abogados que han trabajado el derecho a la comunicación, los que han trabajado por los derechos laborales de los trabajadores de prensa, todos son protagonistas de la ley. Yo no le desconozco el protagonismo a nadie. Ahora, que no me cabe ninguna duda de que hay una línea de coherencia rigurosa, sistemática, por el derecho a la comunicación, como lo hizo Farco, creo que debe haber pocos. Parte del agrupamiento de las radios comunitarias, del que inclusive yo formé parte de Farco y también de Amarca Argentina. En principio Amarca Argentina era Farco, después hubo un grupo de radios que se alejó de Farco, que son creo que unas 8 radios, pero de esas 8, 5, entonces armaron otro agrupamiento, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Coordinación Argentina, de la que he formado parte también. Esa quizás le cuesta un poquito más sostenerse en el tiempo, pero no porque el agrupamiento sea en sí mismo débil, sino porque cuanto mayor extensiva es la Argentina, y más desplegadas están los medios, reunirse no es tan fácil. Aunque existen las redes de internet y todo eso, lo que es asambleario es mucho más difícil. Y la Red Nacional de Medios Alternativos, que me parece un agrupamiento también válido, donde no son solamente medios audiovisuales en ese caso, también asociatividades individuales, lo mismo que AMARC, u otros medios gráficos en el caso de la RNMA, que también tiene una instancia de reunión que me parece válida.
Sin embargo, de esos tres me parece que el que ha ido sosteniendo muy en alianza, Farco con la voz cantante, creo que Farco y Amar, que en los últimos años han ido sabido trabajar juntos, igual que los medios cooperativos, los medios rurales. No te olvides que entre el 2014 y ahora hay 42 radios rurales nuevas. Eso no existía antes, los medios rurales, que también hacen parte de AMARC y de Farco. La red de radios cooperativas, que tampoco se reconoce como afiliadas a esas redes, pero funcionan coordinadamente también. Yo te diría que a contrapelo de la historia y de los beneficios que inclusive le ha traído la ley que está averiada, ha crecido eso. O sea, viste, te dicen no tenés recursos, no tenés el Estado a favor, este gobierno lo único que hizo fue abrirle el grifo a los medios corporativos. Es decir, todo está en contra, inclusive la sostenibilidad económica, ni hablar, ¿no? La potencialidad tecnológica. La ENACOM no está pensando en multiplicar medios rurales y medios indígenas de ninguna manera, sin embargo surgen. Eso es casi un síntoma de los últimos 34 años en la Argentina. Cuando todo dice no, se multiplica. Bueno, esa es te diría que la razón de ser de la comunicación popular en América Latina y en el mundo. Porque ahí hay un derecho cercenado. Porque hay una voluntad colectiva de decir otra verdad posible. Porque hay quien, no son un dos o tres. Desnaturalizar el vozarrón del que miente, de la vida cotidiana de la gente, es un impulso que es como el impulso de vida. Es como el impulso a que todos seamos iguales. En la historia de la humanidad siempre vas a encontrar una voluntad que desnaturaliza el vozarrón del dominador y que quiere expresar su verdad y que esa verdad está directamente vinculada a las necesidades y a derechos. Si vos no tenés vivienda, querés tener vivienda. Si no tenés para comer, querés tener para comer. Si no podés hablar, querés tener por dónde hablar. Si vos tenés pesticidas que contaminan las aguas y crean cáncer, vas a querer tener agua saneada. El hecho de que exista una corporación gigante que garantiza agrotóxicos, que garantiza los agronegocios, no quiere decir que no haya agrupamientos para vencer eso que es fagocitador de la salud de la gente. Si eso no viene de una política de Estado, y mucho menos no viene de los sectores empresarios, va a surgir del sector que menos tiene, como cualquier derecho humano. Nosotros pensamos, algunos, que el Estado tiene que ser garante de eso. Por eso no es, si vos lo subsidias, no es una dádiva, una acción caritativa. Ayudo al pobre, ¿viste? Despliego un plan para darle una mano. No, es un deber del Estado garantizar que todos y todas tengan ese derecho al alcance de la mano. Lo cual no significa que vos no pienses que en la aplicación de esa política estratégica, esa política pública de manera estratégica, para que los grupos sociales se empoderen y lleven adelante la política pública y no lo consideren un regalo, sino una construcción política que garantice igualdad social. Entonces, ¿por qué surge? Por cómo surge tu necesidad de ser estudiante universitario, primera generación de tu familia. Alguna vez uno de tu familia dijo, yo quiero estudiar en la universidad y tenés derecho. Y mientras hay alguien que te dice, los pobres no llegan a la universidad. Yo también soy primera generación de universitarias en mi familia. Y tengo por lo menos 30 años más que vos. Entonces, siempre que haya una necesidad va a haber un derecho a ser reclamado y a ser ejercido. Entonces, hay voluntad de medios comunitarios, no porque los otros nos dicen el día que un medio corporativo diga la verdad, no va a haber medios comunitarios. No, eso no es así. No, lo que está planteando es un modelo de sociedad diferente. ¿Diferente a qué? Al modelo que hace sociedades para pocos y los otros quieren sociedades
para todos, no para muchos, para todos. Donde el pan se comparta, donde la palabra tenga el valor de la verdad, de la militancia de la verdad. Para otros, la militancia de la verdad no es un valor, porque lo que valen son las operaciones de prensa, la construcción de causas judiciales con medios de comunicación operando para que esas causas judiciales que son una mentira existan. Bueno, es la historia de la humanidad, es la historia del Imperio Romano. Un día cayó el Imperio Romano también. Entonces, los medios comunitarios, como las artes, van a surgir, nunca se van a acabar. Nunca van. Comunitario no quiere decir chiquito, de geografías pequeñas. Surgen así, porque es una voluntad colectiva de gente que no tiene capital para hacer aquel. Tampoco quiere aquel multimedio, multiempresarial. Quiere otra sociedad, otro sistema de medios, que es otra cosa. No es que nacieron para ser hippies, nacieron para que no les alcanzara para la antena. De ninguna manera. Nacieron para no tener salarios. No. Lo que está hablando esta militancia de la verdad, diría Rodolfo Wolff, es: no tengo los recursos, pero no abandono la posibilidad de un sistema social igualitario. Porque si fuera así, todos tendríamos que abandonar todo tipo de lucha, de cualquiera de los derechos humanos. ¿Vos abandonarías la lucha por la universidad pública? Porque ojalá nunca suceda, porque se privatizaron los medios, la universidad por completo. No, vas a ir a pelear porque existe la universidad pública y tenés que venir a trabajar gratis, vas a venir a trabajar gratis, como hicimos muchos en algún momento de la historia de la universidad pública, que ahora no está pasando. Pero grandes contingentes de migrantes colombianos, ecuatorianos, brasileños, venezolanos, vienen a estudiar a la Argentina, a la Universidad del Estado, porque en sus países son pagas, en su mayoría. No pueden hacer los doctorados, porque para hacer los doctorados tendrían que reunir los salarios de por lo menos 5 miembros de su familia para pagarle a uno. En la Universidad Pública Argentina vos podés estudiar doctorados, y si podés tener un trabajo te lo podés bancar vos. Entonces, es la concepción de sociedad que tenés. Surgen porque es una necesidad, porque hay un derecho no ejercido, que es el derecho a la comunicación de todos y todas. Si a ese derecho vos lo medís por el que tienen capital y la plata, y sí, van a pérdida. Pero si lo medís por la voluntad de crear sociedades más igualitarias, entonces estás pensando que no solo que sin medios comunitarios no hay democracia, sino que estás pensando que otra sociedad es posible. Si no hubiera esa voluntad, ¿qué te queda? Analizarlos. Sin embargo, el fin de semana, en Santa Victoria Este, un pueblo de 700 habitantes, en donde se fundó una radio hace un año, que se llama La Pacas, que es una radio wichí, está siendo la única voz de la República Argentina que instaló en internet un juicio que la comunidad La Cajonat, la organización La Cajonat de la comunidad wichí, esa organización le hizo un juicio al Estado por sus tierras, por las tierras que le debe el Estado, las tierras que tiene Ledesma, que tiene Blaquier. ¿Viste algún medio corporativo cubriendo eso? Bueno, el fin de semana estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentado en esa comunidad con toda la comunidad. ¿Lo cubrió Clarín? No. ¿Lo cubrió Telam? Está Clarín, está Macri ahora, ¿no? Entonces no lo va a cubrir. Ningún medio lo cubrió. Ese medio lo cubrió, lo subió a las redes, lo pudo rebotar a las 120 radios comunitarias de Farco y al mismo tiempo a la red latinoamericana de radios comunitarias Alert,
de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Vos decís, ¿no se enteró doña Juana que vive en Tucumán y Ayacucho, la capital federal? Ni siquiera se enteraron algunos miembros de las universidades. Tampoco nos enteramos de los femicidios que acontecen en los pueblos. Nos enteramos de algunos. Tampoco nos enteramos de los abandonos por desnutrición. Aparecen cuando aparecen en el espectáculo de los medios. Entonces surgen porque son una necesidad de la democracia, y más que de la democracia, de la justicia. Entonces, yo nunca desvalorizaría a un medio porque puede llegar a 15, 20, 30 kilómetros a la redonda. Porque con ese criterio, en los últimos 80 años en América Latina, nos hubiéramos muerto de pena. Estamos ahora, la verdad que en un pie de igualdad como no estábamos hace 3 años y medio. Con una ventaja, veo yo, que los encuentro organizados. El nivel de fortaleza que tiene Farco no es tan habitual de ser encontrado en otros países, ¿no? Creo que hay una consolidación institucional muy fuerte, en este caso de las redes comunitarias, que le ha permitido tener 13 centros de formación. Creo que ha habido una gran capacidad de apertura para aliarse a otros actores sociales, por ejemplo en la universidad pública, en nuestro caso en la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene un convenio muy fuerte con Farco y con el Instituto de Educación Cooperativa y del COP, por medio de lo cual hemos hecho un trabajo colaborativo que tiende a todo lo que es el fortalecimiento en capacitación, en tecnología y acompañamiento en su batalla legal a los medios cooperativos. Es decir, Farco se ha ido aliando a la universidad, a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales, a movimientos, inclusive a presentarse frente a un Estado que le es adverso. Por ejemplo, nosotros nos hemos presentado un proyecto con la Secretaría de Políticas Universitarias para apoyo a los medios cooperativos y hemos recibido ese apoyo. Hay convocatorias que abre el Estado para financiar proyectos de formación para medios del sector social, en este caso cooperativo. Nosotros nos presentamos juntos y lo ganamos. Hemos creado un diploma de formación que profesionaliza los medios cooperativos. Yo creo que ahí ha habido un gran despliegue desde el 2005 para acá del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con una enorme capacidad de articulación territorial, provincial, local y nacional con otras organizaciones de la sociedad civil, con la universidad pública, inclusive en una altísima participación que tuvo durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el segundo mandato, en participar debatiendo la implementación de la ley, porque no fue una adhesión ciega, fue realmente una intervención, participó de la discusión de esa implementación. Y ahora del reclamo de justicia. Yo te diría que es un espacio muy consolidado. Padece yo digo siempre, de los saberes negados. ¿Los saberes negados de quiénes? De los que solo reconocen los medios públicos y los medios comerciales como los dos actores principales del sistema de medios. De los que han entendido que la industria cultural es lo suficientemente poderosa como para que estos no existan. Y de los que conciben a los medios como un negocio. Listo. Pero que existir existen, no tengan la menor duda. Y siempre van a existir.